Sha'a, segundo renglón de abajo hacia arriba en los dos puntos. Habíamos dicho en la Mishnah que una vez que se terminaba toda la abodá que hacía en Yom Kippur el Kohen Gadol con la sangre del toro y del chivito, el sobrante y el restante de la sangre se vertía en el zócalo occidental de el Mizbeach. En cambio, la sangre normal de todas las demás ofrendas, el sobrante de ellos se vertía en el zócalo austral, que estaba en el sur. Tanto uno como el otro, dijo la Mishnah, terminaba desembocando en una canaleta que sacaba la sangre hacia afuera del Bet HaMikdash, desembocando a su vez en el Nahal Kidron, en el arroyo de Kidron, y de allí esa agua mezclada con sangre se la vendían a los propietarios de distintas huertas para utilizarlas como riego y abono. Y dijo ahí la Mishnah que tienen problemas de me'ilá, no se puede utilizar esto sin haber abonado y pagado, porque estaríamos pasando por la prohibición de me'ilá, de usufructuar de algo que es kadosh. Dice la Gemara al respecto, estamos para Moalim Baddamim, Divrei Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Existe el concepto de me'ilá, como estamos diciendo, el concepto de usufructuar de algo del Kodesh, que es una falta de la Torá. En el din, en la ley original de la Torá, quien hace uso de productos, artículos y pertenencias del Kodesh para uso propio, la Torá lo penaliza con 3 métodos distintos que se aplican conjuntamente. En primer lugar, él debe reponer el dinero utilizado. Es decir, él utilizó, por ejemplo, un animal del Kodesh, agarró un toro del Kodesh para arado, él debe pagar por ese toro. Luego, debe agregar un 25% más de su valor, es el homesh, y además debe traer una ofrenda para expiar la falta que él cometió. Aquí nos están diciendo el Bimeir, el Bishimon, que existe el concepto de me'ilá, el concepto de esta falta, incluso con la sangre. Así, por lo menos, el Bimeir, el Bishimon. Hajamim omrim en moalim baem. Hajamim dicen, no existe el concepto de me'ilá en la sangre. Incluso que, obviamente, estamos hablando sangre que pertenece a las ofrendas y a los korbanot. Acá la Gemara dice, Alcal la pedigue en la mideraparán. Aquí, toda la discusión se centra claramente en una prohibición de los Jajamim. Quiere decir, incluso Rabbi Meir y Rabbi Shimon, que dijeron que está prohibido, esto es una prohibición de nuestros Jajamim, de la Torá. Todos coinciden que aquí no va a haber ninguna falta, lo que eso indicaría que ofrenda de expiación no tiene que traer, ya que de acuerdo a la Torá no hay ninguna falta al utilizar la sangre, no tiene que pagar el 25%, pero sí los Jajamim impusieron de que él tenga que resarcir esto que utilizó del Kodesh. Obviamente, esa es la opinión del Bimeir y del Bishon. Jajamim dijeron que no existe en absoluto el concepto de me'ilá. A esto pregunta la Gemara. Abal bin Yoraita el Moalim Baem. Pero quiere decir que de la Torah no hay en absoluto el concepto de me'ilá en la sangre. Menahanemile. ¿De dónde salieron estas palabras? Este concepto aceptado por todos, ¿de dónde surgió? Dice la Gemara 3 respuestas distintas. Amar Ulá. Respuesta número 1 nos dice Ulá lo siguiente. Amar Kerá, Lahem, Shelahem Yehe, la Torah, cuando nos habla con respecto a la obligación de salpicar la sangre de los korbanot, de las ofrendas, nos dice, Vani, Netativ Lahem al Mizbeach, Lechaper al Nafshotehem. Yo les entregué a ustedes la sangre de las ofrendas, Lechaper al Nafshotehem, para expiar sobre sus propias vidas. Y aquí, los Jajamim estuvieron atentos a una palabra que no tiene aparentemente sentido y ubicación. Vani, Netativ Lechaper al Nafshotehem. Y yo se las di
para expiar sus almas. ¿Qué es? Vanin etativ lahem. Yo se las di a ustedes. Evidentemente, si se las di o si se las doy, es a ustedes. ¿Por qué tuvo que aclarar este lahem? Aquí viene Ulay y nos dice, Shel lahem yehe. La Torah nos está enseñando que la sangre esta de las ofrendas pertenece a ustedes. Es decir, no tiene consideración de un artículo que es del Kodesh, es considerado un artículo particular y propio de las personas. Y si es artículo de las personas, evidentemente no hay problema de Meilá. Esto es lo que dice aquí, Shelahem Yehe. Así estudió Ulá. Por eso, incluso el primer Bishimon, que prohibieron, es una prohibición de Hajamim. Por su parte, Beber Bishimon Tanna, en la Yeshua del Bishimon, enseñaron y dijeron, Lejaparán etativ velo le meilá. No por la palabra lahem, sino por lo que está escrito, cuál es su utilidad. La Torah aclara Danin etativ lahem a la mizbeach lejaperan nafshotehem, para expiar sobre vuestras vidas. ¿Para qué tuvo que aclarar que es lejaperan nafshotehem? Ya nos dijo en varias oportunidades que la ofrenda se traía para expiación y limpieza. ¿Sí, no? Aquí la Torah quería remarcar, al estar nuevamente aclarado este concepto, que es solo para acaparar. La única función que de acuerdo a la Torah puede llegar a tener esta sangre es expiar las faltas de ustedes. No puede generar y provocar ninguna otra causa o consecuencia más. Por lo tanto, solo sirve para expiar y no sirve para que sea una falta y que tengan que dar una ofrenda de Meirá por haber usufructuado de esa. Así es como estudia entonces Rabbi Shimon. Y tercera y última respuesta que dice la Gemara es la de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan Amar que era, Rabbi Yohanan nos dice, está escrito en el Pasuk, que Adam hu así es la culminación del Pasuk, Vanin etativ lahem a la mizbeach, con esa parte fuera de la ya primera, la que hizo Ulá, netativ lahem, que se las di a ustedes, es de ustedes, les pertenece a ustedes, no es más de Kodesh. Segunda de la ya, la estándar del Bishimon, que Pasuk sigue diciendo, lejaperan nafshotehem, es para expiación, no para falta. Y termina Pasuk diciendo, que Hadamuhu Banefesh Yehaper, porque la sangre es ella, la Nefesh Yehaper, sirve para expiar. Esta canción que Adamhu nos está indicando, esto sigue siendo la sangre, no cambia su estatus. ¿Y de qué estatus estamos hablando? A eso dijo el Biohanan. Lifne Kapara, que Leahar Kapara, que era exactamente en el mismo estatus antes de haber utilizado la sangre para expiar, como después de haber utilizado la sangre para expiar, no le altera en absoluto la ley que se le aplica a esta sangre. ¿Y en qué sentido se aplica esto? Ma leahar kapara en bomeirá, af lifne kapara en bomeirá. Así como una vez que ya expiamos nuestra falta, salpicando la sangre y utilizándola como indicó la Torah, luego de haberla utilizado, ya no hay más problema de usufructo en absoluto, porque ya la utilizamos para lo que había que utilizar del Kodesh. Así también, antes de esta utilización, no hay en absoluto problema de Me'ilá. Esto es lo que la Torah nos indicó, que mantiene el mismo estatus. Dice la Gemara, Veima leahar kapara, ¿qué define kapara? ¿Por qué la comparación tú la haces a conveniencia y dices que así como después de haber sido utilizada y ya no hay más nada que hacer con la sangre, que allí no hay problema de Meilá? Lo mismo vamos a explicar antes de utilizarlo, que no hay problema de Meilá. Quizá la comparación de la Torah es prohibitiva y mucho más severa, así como antes de utilizarla es del Kodesh y está prohibido darle uso propio, incluso luego de que se terminó de utilizar, sigue habiendo prohibición.
¿Por qué se determinó para permitir y no para prohibir? Esta pregunta de Mará. Veímos la Cámara que explica para mal y para así como antes de la utilización de expiación y eso me dirá, hay problema con usufructo, y eso me dirá también después de esto que haya usufructo, haya prohibición. Si la llamará, esta posibilidad no es aceptable. ¿Por qué no? En limbo no existe haber cumplido con toda la orden y petición de la Torá de qué es lo que debemos hacer con este producto, y después de haber terminado con todo, que siga habiendo problema y prohibición de me'ilá, de usufructuar. ¿Por qué no? Porque todo lo que la Torá nos prohibía era porque esto tiene una utilidad para el Kodesh, para el Bet HaMikdash, para la ofrenda. Entonces, nadie le puede dar otro uso. Pero una vez que nosotros ya cumplimos con nuestra misión, le dimos la utilidad correspondiente y se terminó con ella, por ejemplo aquí en la ofrenda, se degolló el animal, se recepcionó la sangre, se la llevó, se la salpicó, se tiró el sobrante, ya está. No hay más nada para hacer con esa sangre. Se cumplió con todos los criterios que dijo la Torá. La sangre entonces ahora queda liberada y no hay lugar a prohibirla. Por eso, así como no hay meilá, una vez que ya se dio todo el uso y se hizo todo el procedimiento que dijo la Torá, no hay meilá, tampoco antes hay meilá, ya que la Torá nos dice que van siempre al mismo nivel. Pregunta de Mará, ¿pero? ¿Y acaso no existe ese concepto? Yo voy a demostrar que incluso luego que se terminó de cumplir con toda nuestra obligación, sigue habiendo problema de utilizarlo. Vale, esto lo mata diariamente. Lo primero que hacían los Kohanim era juntar de los restos de las cenizas de la ofrenda de Olá, del Tamir Shel Ben Arbaim, de la ofrenda vespertina que se traía diariamente. Se quemó durante toda la noche en el Mizbeach. En la mañana el Cohen subía y con una pala juntaba todas las cenizas que corresponden, ¿sí? O mejor dicho, una pala de cenizas correspondiente a esa ofrenda, la bajaba por la rampa del Mizbeach y atrás dice Besamó la Mizbeach, y lo tiene que dejar puesto al lado del Mizbeach y no se lo puede retirar de allí. Pero ya se cumplió con la orden. Se trajo la ofrenda de Oná, se le prendió fuego, se la quemó, quedó completamente hecha cenizas, no hay más nada para hacer. Dijo la Torá, igualmente lo ponen al lado de la rampa del Mizbeach y allí queda, que no le den ningún uso. Vemos entonces que incluso luego de haber cumplido con todo lo que había que hacer, sigue habiendo prohibición. Entonces, ¿por qué no podemos decir lo mismo con la sangre? Contesta la Gemara, Mishum debe si bien es verdad que encontramos este concepto con el Terumat HaDeshen, con la separación de estas cenizas, hay otra situación más en la que encontramos exactamente lo mismo. El Kohen Gadol en Yom Kippur, una vez que él terminó de utilizar sus 4 ropas de lino blanco, la Torá nos dice, de acuerdo por lo menos a la opinión de los Jajamim, que esa ropa, Behinyaham Sham, la tiene que dejar allí. Y como vamos a ver, dejarlas allí quiere decir, nunca más se utilizará. Allí van a quedar. No se le puede dar ningún otro uso. Pero ya el Kohen Gadol terminó la boda, terminó su servicio. Hizo lo que había que hacer. Igualmente, la Torá dijo, quedan allí y nadie les puede dar uso. Entonces, encontramos en Terumat HaDeshen que luego de haber cumplido con todo lo que nos pidió la Torá, igualmente dijo prohibido utilizarlo. También con respecto a los Big Day Keuná, a las sopas que usaba el Kohen Gadol en Yom Kippur cuando estaba con Kodashim, encontramos que también, incluso que terminó toda la boda, la Torá dice, eso queda ahí y nadie le puede dar ningún uso. Entonces dice la Gemara, si bien es verdad que encontramos ese concepto, pero justamente, que tuvimos para viajar, tenemos 2 veces que la Torá nos transmite el mismo concepto y es innecesario. Nosotros con un solo modelo de aprendizaje nos alcanza una sola vez que la Torá nos diga, por más que has cumplido con todas las órdenes y ya no hay más lo que hacer con él, está prohibido utilizarlo, ya alcanza. Y de allí
aprendemos para todos los demás casos y lo aplicamos en los demás casos. ¿Por qué lo repitió además en Bigdei Keuná, en la ropa de Cohen Gadol en Yom Kippur? Para enseñarnos solo en estos dos casos se aplica esta regla y en ningún otro caso va a ser aplicable, sino en cualquier otro caso, una vez que se terminó de utilizar para los fines que dijo la Torá, está permitido tener provecho de él. Esto es lo que dice aquí, mejor Shené, que tuvimos para quejar, siempre que tenemos dos pesukim que nos enseñan un mismo concepto, van a la par como si fuesen uno, transmitiendo el mismo concepto, el Melamedim. No se puede aprender de allí para el resto. Por lo tanto, solo allí hay problema de Meirá. En nuestro caso, que la Torá no hizo esa aclaración, una vez que se cumplió con lo que había que hacer con la sangre, no hay más problema de Meirá. Por lo tanto, la respuesta que dijo el Pío Hanan es correcta. Así como no puede haber Meirá una vez que se hizo todo lo que pidió Boreolam, como estamos demostrándolo, tampoco antes de darle su utilidad va a haber problema de Meirá, ya que la Torá dijo que la sangre así es, queda en el mismo estatus antes de salpicar y después de salpicar.